Hola a todos y bienvenidos una vez más a Spanish with Kevin. En el video de hoy te voy a contar la historia de la bebida más emblemática de Argentina, el mate. El mate es una infusión, o sea, una bebida caliente que se prepara con las hojas de la yerba mate, una planta originaria de Sudamérica. Es una bebida que compartimos con nuestros hermanos de Uruguay y Paraguay, pero también se toma en el sur de Brasil y algunas regiones de Chile y Bolivia. Un dato que seguramente te va a sorprender es que antes de convertirse en nuestra bebida típica, el mate en un principio estuvo prohibido. La Ilex paraguariensis, nombre científico de la planta de la yerba mate, acompañó a nuestras comunidades indígenas desde tiempos ancestrales. No solo para preparar el mate, una bebida que tiene un efecto energizante por su contenido de cafeína, sino también como uso medicinal. Pero cuando los europeos llegaron a estas tierras, vieron en esta planta un enemigo. Claro, los indígenas se juntaban para disfrutar esta bebida, la compartían, se relajaban, pasaban un buen momento. Entonces los conquistadores pensaban que el mate podía contaminar la sangre y la moral y enviciar a las personas, o sea, provocarles un vicio o una adicción. Pensaban que el mate era una cosa del diablo. Por eso lo rechazaron completamente. A los indígenas y a los españoles, muchos de ellos sacerdotes, que eran sorprendidos tomando mate o usando esta planta, se los excomulgaba. En el catolicismo, excomulgar significa expulsar a alguien de la Iglesia Católica. Y uno se preguntará, che, ¿es para tanto? O sea, ¿realmente es tan serio? Bueno, aparentemente por juntarse a tomar mate, los hombres faltaban a la misa o se iban antes porque les daba unas ganas urgentes de orinar. Terrible. El enemigo número uno del mate fue un hombre llamado Hernando Arias de Saavedra, más conocido como Hernandarias. Hernandarias fue el primer criollo en ocupar un puesto de gobernante en los virreinatos hispánicos. Tal vez sea necesario definir algunos términos. Criollo es un término que se usaba en la época colonial para referirse a los hispanos nacidos en el continente americano. Por otra parte, un virreinato era un territorio colonial administrado por un representante del rey, el virrey. En 1596, Hernandarias fue designado gobernador del Río de la Plata y del Paraguay. En 1613 dictó un decreto que prohibía y castigaba a quien fuera sorprendido tomando mate con 10 pesos de multa y 15 días de cárcel. Así empezó un periodo de sucesivas prohibiciones y castigos que se extendió por muchos años hasta que el mate fue adoptado por un grupo muy especial, los religiosos de la Orden de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús es una orden religiosa católica fundada en Italia por San Ignacio de Loyola en 1540, cuyos miembros, conocidos como los jesuitas, vinieron al continente con la misión de evangelizar a los indígenas, o sea, convertirlos al catolicismo. Mientras las autoridades pensaban que el mate era una obra del mismísimo diablo, los misioneros jesuitas vieron los beneficios que tenía su consumo moderado. Este interés de los jesuitas hizo que el mate finalmente fuera aceptado por el resto de la sociedad. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué el mate es tan popular? El mate es más que una bebida, es un ritual colectivo. A diferencia de otras bebidas como el té o el café, que se sirven en tazas individuales, el mate se comparte. Se sirve en un recipiente, que también se llama mate, y circula, pasa de mano en mano. Y no solo eso, todos toman de la misma bombilla, que es ese tubo delgado de metal que se usa para tomar la bebida. Imagina que estás rodeado o rodeada de tus amigos, tu familia, tus colegas y todos toman mate. Primero uno, después el otro
y así sucesivamente. Es realmente un ritual. No importa si estás en la oficina, en la universidad o con tus amigos en el parque. Donde sea, vas a ver a alguien llevando su termo, ese contenedor de metal que se usa para mantener la temperatura del agua, listo para tomar unos mates. El mate también está ligado a un ritmo de vida más desacelerado. No se puede tomar rápido, a las apuradas. El mate necesita tiempo y preparación, lo cual significa charlar y compartir un momento con los demás. Por supuesto, también puedes tomar mate solo o sola y si te ofrecen y por algún motivo no querés, no pasa nada, todo bien. Pero realmente, si querés abrazar la cultura argentina en su totalidad, tenés que probarlo por lo menos una vez. Y quién sabe, tal vez lo terminas adoptando a tu día a día. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Díganme en los comentarios qué les pareció este video, si sabían esta historia de la prohibición del mate, si ya lo probaron o si tienen la costumbre de tomarlo, lo que sea. Si les gustó este video, no se olviden de darle un me gusta y suscríbanse al canal, que eso me ayuda a crecer y a llegar a más estudiantes. Muchas gracias por ver el video, que tengas un gran día, tarde o noche, donde estés, y nos vemos la próxima.